Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Preparen sus Biblias, sus anotadores. Vamos a compartir este tiempo. Ya hemos adorado al Señor, hemos cantado al Señor. Obviamente que no es la manera ideal, no es la forma ideal y no es el tiempo tampoco que nos tomamos para adorar al Señor. Pero bueno, los tiempos que corren son tiempos difíciles. Son tiempos que nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado todo. Pero dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Hay un eslogan de Radio BBN, que la recomiendo, 7:30 AM, que dicen, en un mundo cambiante, en un mundo que va cambiando, mas la palabra de Dios no cambia. Y esa es la palabra que nos transformó, la palabra que nos salvó, la palabra que nos sostiene. El mensaje de hoy se titula Shalom. Hace un tiempo atrás, más de una década, yo he pertenecido a un ministerio con un pastor, no un ministerio judío mesiánico, sino un pastor que era judío, y con él hice varios años un seminario, estudiando un poquito algunas palabras en hebreo, las costumbres y las raíces judías, y estudiando la Biblia desde una perspectiva judía, ¿verdad? Entonces, algunas cosas hemos aprendido allí. Todo el saber no ocupa lugar, dice alguno por allí, y es interesante tener un conocimiento general. Pero más importante es conocer la palabra de Dios y conocer su voluntad para nosotros. El mensaje se titula Shalom. Se saluda usualmente Shalom Aleichem o Salam Aleikum, según sea el caso. Si son judíos israelí te van a saludar Shalom Aleichem, y si son árabes te saludan Salam Aleikum, que significa paz para todos. Aleichem significa eso, para todos. Y estamos transitando un tiempo donde el mundo necesita paz, donde necesitamos paz en nuestros corazones. Es un tiempo muy particular. La pregunta es, ¿tendrá fin este sentimiento de inquietud, este estado de preocupación, o las cosas se van a ir agravando aún más? ¿Y estos tiempos serían mejores que los tiempos que están por venir? Si comparamos con otros tiempos, podríamos decir, no, estos tiempos son peores, pero podemos aseverar, podríamos estar en condiciones de asegurar que este tiempo va a ser mejor o peor que el que viene. Bueno, ya el solo pensar, si nos dedicamos a ver noticias y a informarnos todo el tiempo, seguramente nuestra preocupación y nuestra inquietud va a ir en aumento. Por eso es importante, y no digo vivir adentro de un termo, como siempre menciono, sino estar informado, pero no depender de las noticias, depender de Dios, alimentarnos de su palabra, vivir la vida. El Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana. Obviamente tomamos todos los recaudos, obedecemos todos los... de hecho, no nos estamos reuniendo presencialmente por este motivo, porque somos obedientes a la autoridad, no hacemos desacato. Obedecemos porque así dice su palabra, que debemos estar sujetos. Y están cerrando las iglesias cristianas y también están cerrando los centros de estudios de otros grupos, las sinagogas, las basílicas, todo están cerrando, no solamente la iglesia cristiana. Entonces no nos tenemos que sentir perseguidos por esto. Tampoco entrar en otro extremo de decir, no, yo por fe voy contra el diablo y hago reunión igual, porque la enfermedad sí existe. De hecho, tenemos gente muy allegada, tenemos hermanos nuestros muy allegados que están muy afectados con el virus, y algunos están pasándola no muy bien. Y confiamos en el Señor, que el Señor va a poner su mano en cada uno de sus hijos. Dice la palabra del Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ya con este texto creo que ya el Señor ya nos está dando una inyección, una vacuna de fe, porque la palabra produce fe en nuestras vidas. Y debiéramos decir amén a esta palabra. Debiéramos decir, sí, Señor, tú das la paz, no como el mundo da cierta paz, porque dicen, yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, que el mundo da cierta paz, o cierta sensación de seguridad o de paz. No, yo la doy, yo doy la verdadera paz, está diciendo, entre otras cosas. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, amado, amada, es una paz profunda y duradera. A diferencia de la paz del mundo, cuya definición suele ser ausencia de conflictos, o sea, estar tranquilo, sin ningún peligro, sin ninguna cuestión que pueda alterar mi paz. Esta paz es una confiada seguridad en cualquier circunstancia, la paz que Dios da. Es una confiada seguridad en cualquier circunstancia. Esa es la paz de Cristo. No tenemos por qué temer al presente ni al futuro, porque en definitiva, dice el Señor en su sermón hermoso de la montaña, dice, nadie puede añadir un día más a su vida. Obviamente, no podemos dejar de cuidarnos, pero tampoco podemos prolongar mucho más nuestras vidas. Si tu vida está cargada de tensión, permití que el Espíritu de Dios te llene de la paz de Cristo y vas a experimentar la verdadera paz. Pablo nos enseña a través de sus cartas, como por ejemplo Filipenses 4:6, por nada, ¿por cuánto? Por nada, amado, por nada. O sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hoy orábamos por una amada persona que estamos orando y decíamos, Señor, pon tu mano, Señor, fíjate por ella. Y decía yo en mi oración, pareciera una falta de respeto, Señor, decirte, pon tu mano, Señor, mira por ella, Señor, no te olvides de ella, cuando Él no se olvida, lo que nos olvidamos somos nosotros. Pero el Señor nos manda a orar, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea que habla de otro tipo de oración, de otro tipo de súplica con acción de gracia. Siempre dando gracias a Dios a pesar de la prueba y sobre todo el que está pasando la prueba. Porque ese es el momento de la verdad. El que está pasando una prueba, el que está pasando una situación angustiosa, decirle gracias, Señor, porque hasta el día de hoy me diste vida, hasta el día de hoy me diste salud. Hoy estoy enfermo, pero hasta el día de hoy he tenido todo lo que necesité. Ahora estoy enfermo, Señor, te doy gracias, pero ahora te pido, mi Dios, mira por mí. Y dice el versículo 7, y el shalom de Hashem, es decir, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El pecado, el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras fuerzas están en guerra permanentemente con nosotros. La paz de Dios entra a nuestros corazones a fin de frenar estas fuerzas hostiles y ofrecer consuelo en lugar de conflicto. Y el Señor dice que nos dará esa paz si estamos dispuestos a aceptarla. Ahora entramos al mensaje. Esto es solo una introducción. Al tener esa paz de Dios y al estar en paz con Dios a través del sacrificio de Cristo, porque esa es la verdadera paz, que ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos en paz con Dios, y esa condición de paz con Dios, y que el Señor no ve nuestra maldad, ya no nos ve como pecadores practicantes, no nos ve como impíos, sino que nos ve como redimidos, está en paz con nosotros, y esa paz produce algo en nosotros que, valga la redundancia, produce que transmitamos esa misma paz. Se aplica allí la ley de Dios, la de la siembra y la cosecha. Yo voy a sembrar lo que tengo. Si yo siembro amargura, es porque estoy lleno de amargura. Si yo siembro paz, es porque estoy lleno de paz. Si yo estoy siempre enojado,
Si estoy todo el tiempo dando un fruto de enojo, es porque mi corazón está lleno de enojo. Y saben que el fruto tiene semillas y eso se siembra también. No solamente da el fruto, sino la semilla. Dice Oseas 8:7, anótalo. Oseas 8:7, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Tremenda palabra. Este texto por muchos años me ha impactado. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Y Gálatas 6:7, también un texto muy conocido para los que aman a Dios y leen su palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, el tema de hoy es el shalom, es la paz de Dios. ¿Tenemos paz? Bueno, decimos amén, sí, porque Dios está en nosotros, Él produce paz en nuestras vidas. Ahora nosotros irradiamos, transmitimos, sembramos esa paz. Vamos a ir a nuestro texto central, si querés, ayúdame a buscar ahí en Gálatas capítulo 5, Mateo, me quedé con Gálatas. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9 ya directamente. Sabemos que es el sermón del monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca comenzó a enseñar. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los limpios de corazón. Y vamos al texto que tomamos hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice la versión Dios habla hoy, 2002, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Pacificadores. Estuve un poquito analizando la palabra, buscando el significado. Dice el que pone armonía, el que pone equilibrio, el que pone la proporción que corresponde adecuadamente, no haciendo diferencias ni acepción. Relación de paz, concordancia y entendimiento entre dos o más personas. Pacificador, ejemplo de la armonía conyugal. Los que están casados saben que debe haber paz en el matrimonio. La paz de Dios, no la paz humana, obviamente, porque eso dura poco. Otro ejemplo, entre todos podemos conseguir una unidad en que la cual vivamos juntos y en perfecta armonía. Eso es pacificar, eso es buscar la paz. Pacificadores. Un investigador dijo recientemente que en los últimos 4.000 años, han habido menos, escucha, 300 años de paz en el mundo. Es decir, en los últimos 4.000 años solamente hubo 300 años de paz. Si vas tomando 50 años de acá, 100 de acá, 30 de acá, 20 de acá, vas a encontrar que en el mundo, haciendo un análisis global, hubo solamente 300 años de paz durante 4.000 años. ¿Por qué? Porque vivimos en una condición de un mundo en guerra. Un mundo en guerra. Y las generaciones de hoy, sobre todo los que tienen 20 hasta 30 años, no saben, no han experimentado el temor de una guerra. Yo les conté vez pasada, no sé si en la última participación, de que viví muy de cerca en el sentido de que el país estaba en guerra con Inglaterra, en la guerra de Malvinas, y recuerdo que en la escuela nos hacían simulacro de un ataque aéreo. Y se hacían también simulacros de apagones. Bueno, los hermanos que vivieron en ese tiempo no me dejarán mentir, obviamente. Y veíamos un avión en el cielo y temblábamos porque pensábamos que podría ser un avión inglés que venía a bombardear Buenos Aires. Y ni hablar cuando nos enterábamos de los muertos y teníamos amigos, familiares que estuvieron en la guerra
Y realmente es angustioso escuchar los comunicados y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva una guerra. Cuando termina la guerra, si bien fue frustrante para el país, pues, hablando políticamente, fue un alivio. Fue un alivio porque terminó la guerra. Nadie puede valorar el tiempo de paz si no sabe lo que es una guerra. Eso no significa que tengas que sí o sí vivir una guerra, pero el que vivió una guerra valora mucho más la paz. Por ejemplo, el que estuvo al borde de la muerte valora mucho la vida y cuida mucho su salud. Pregúntale al hermano o a la hermana que ha tenido COVID si para él es toda una fantasía. No, te va a decir, no, cuídate porque es muy bravo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué la paz del mundo parece eludir a los líderes de todos los gobiernos? ¿Por qué hay por lo menos 50 guerras civiles que van todo el tiempo en diversas partes del mundo? En este momento están volando las metrallas y las bombas y las minas y los misiles por diferentes partes del mundo. Guerras país con país, etnia contra etnia, guerras contra el narcotráfico, matanzas, guerra entre bandas. Por eso dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrá tumulto y guerras y conflictos de todo tipo. Por eso es tan importante vivir en un barrio, por ejemplo, en paz. Imagínate los que viven rodeados de malandras y de mafias, que todo el tiempo hay un muerto acá, un muerto por allá, un tiroteo por acá. Bueno, es terrible, es terrible. Por eso uno cuando está en paz lo valora y lo disfruta. Jesús acá no se refiere al mantenimiento de la paz, a la paz que estoy hablando ahora, sino cuando dice bienaventurados los pacificadores, está diciendo... Está hablando de los responsables de la paz, los que tienen parte en esa paz, los que practican esa paz. La diferencia es que un pacificador activo vence al mal con el bien. O sea, te la hacen, te hablaron más de vos, te estafaron, te difamaron, lo que sea, y vos respondés bien. Te equivocaste, fallaste, el otro te difamó y vos vas y pedís perdón. Eso como que lo saca de órbita, ¿no? ¿Cómo puede que reaccionó? Yo hablé tan mal de él y él al contrario viene tan amablemente a pedirme disculpas. Qué interesante, ¿no? Algunas personas nunca se están felices a menos que estén peleando con alguien. De hecho, bueno, hay algunos que se dedican, inclusive hay youtubers y hay algunos que tienen páginas por allí, que están buscando la falla acá, la falla por allá, el error doctrinal por allá, y hacen una carnicería de todo eso, y viven de eso. Porque hay gente que son ávidos de esas cosas y bueno, tienen más seguidores esos tipos de canales o esos tipos de publicaciones o de transmisiones que esta transmisión que estamos teniendo hoy, que no sé cuántos contactos habrá en este momento. Calculo que debe haber 20 y si hay 30, si hay 50, bueno, destapamos el Gatorade, no el champán, el Gatorade, porque hay 50 hermanos escuchando. Oh, gloria a Dios. Pero bueno, Dios es bueno y sembramos la palabra del Señor. Esto queda subido ya, si no lo sacan, el Señor no permita que alguien pueda escuchar la palabra de Dios. Algunas personas nunca están felices a menos que estén peleando con alguien. Pero un pacificador, en el otro lado, encuentra gran satisfacción en la eliminación de las hostilidades y trabaja, repetí conmigo por favor, trabaja en la reconciliación entre los enemigos. Generalmente cuando alguien viene a hablarte mal del otro, te prendés o te enganchás o te sumás a la crítica, pero qué bueno si alguien te viene a hablar mal del otro, vos le decís, che, ¿sabes qué? Esa persona habla bien de vos. Qué bárbaro, ¿no? A mí me ha tocado situaciones así parecidas. Que alguien, por ejemplo, tiene un concepto por la cara o por lo que sea de otro y sabes que esa persona a vos te aprecia mientras vos hablas mal de él, él tiene un buen concepto de vos. Y es como que eso desbalancea un poco, porque si vos le seguís la línea, ya son dos hablando mal de uno. Entonces, el pacificador, porque suena muy romántico, suena muy linda la palabra bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios, pero ¿realmente somos pacificadores?
La mayoría de los líderes del mundo no lo reconocen, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que la causa de todo es el pecado. La causa de todas las guerras, de todas las peleas entre vecinos, entre parientes, por aquí en los barrios hay los pibes del tal calle contra los pibes del otro. Y hace un tiempo atrás se agarraban a los tiros, porque uno tiene la parada en la otra cuadra y el otro. Y son gente del mismo barrio, que van al mismo colegio. ¿Mm? Esto es el viejo y célebre egoísmo humano. Nuestro problema, el problema del mundo es el pecado, la codicia, la lujuria y el egoísmo. Amados, es que el problema no es político, tampoco es económico, tampoco es social. Esos son síntomas de un problema más profundo. El problema es el pecado y la depravación en el corazón del hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, dice el Señor. De vuestros propios corazones, de vuestras pasiones, porque queréis tener lujuria, queréis esto, queréis lo otro. Hasta que no haya un cambio en el corazón, nunca habrá ninguna solución a los problemas, sino que podríamos hacer una solución paliativa en la superficie nomás, pero hay que hacer un cambio, se necesita un cambio radical. El origen del problema está dentro del hombre. Por eso, por más que haga procesiones, por eso, por más que pase por el manto ungido, por el manto de la descarga, por más que tome el agua bendita, por más que haga lo que haga, si no hay un cambio en su corazón a través de la palabra de Dios, el arrepentimiento, la convicción de pecado que trae el Espíritu, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, no va a haber un cambio. Lo que está en el corazón del hombre inevitablemente sale de él. Como hemos visto, no se trata de disposiciones naturales, pero sí profundos cambios espirituales en el corazón del hombre. La persona espiritualmente próspera ha tenido un encuentro que cambia la vida con Dios. Esa experiencia que cambia la vida afecta la manera en que vivimos y también la manera como nos interrelacionamos con el prójimo, las relaciones en la vida, con el esposo, con la esposa. La primera prueba de que si sos un verdadero cristiano es tu esposo y tu esposa. Máxime si tu esposo no está convertido todavía y si tu esposa no está convertida todavía. Hay que trabajar mucho. Dice Pedro por allí que la mujer gane a su esposo con su conducta sin palabras. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda forma de evangelizar. A los hijos, a nuestros hijos que están siendo bombardeados todo el tiempo con filosofías, con ideologías, amados, traídas del mismo infierno. Y si nosotros no nos aferramos a Cristo, si no nos aferramos al Señor, vamos a sucumbir, tratando de disfrazar. Pensamos que porque vamos a tal iglesia, o porque hacemos tal cosa, o porque lo cambio de la escuela, lo saco de la escuela aquella y lo mando a una escuela cristiana para que ahí se transforme, no va a cambiar si no hay un cambio desde lo más profundo de su ser. Las personas prósperas espiritualmente son pacificadores. Cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de la economía, porque la plata va y viene, más va que lo que viene, eso no importa. La prosperidad espiritual, las riquezas de Cristo, del conocimiento de Cristo, como dice Pablo a Colosenses, oro al Señor, pido al Señor que seáis llenos del conocimiento de las riquezas de Cristo. Los prósperos espiritual no tienen en absoluto nada que ver con el evangelio de la prosperidad, como les estoy diciendo, que se oye en nuestros días por todos lados, sino que son las personas que tienen una buena relación con Dios basada en una relación íntima y personal con Jesús. Por la fe viven por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias de la vida, pase lo que pase. Paz, la palabra shalom, paz o eirene en griego, es el más alto bien de Dios para el hombre, la paz. Aún, como dice esa canción, paz en medio de la tormenta. En el sentido del Nuevo Testamento, paz no es solo la ausencia de problemas, sino que es todo lo que hace el hombre en la gracia de Dios. La palabra, la gracia y la paz
se asocian juntos muchas veces en el Nuevo Testamento. Tenemos lo mejor en la vida porque Dios nos ha honrado. Es la cosa más buena que solo el alto y buen Dios puede dar al hombre. Pacificadores. Los pacificadores son los mensajeros de Dios para traer esa paz que Dios colocó en el hombre, la paz que Dios quiere tener con el pecador a través tuyo. No va a venir un ángel a traer esa paz compartida al impío, al pecador. Te va a usar a vos, pero si vos no tenés paz, ¿cómo vas a transmitir paz? El Dios de paz, Él es la fuente de esta nueva vida. En lo profundo, su nombre, en los nombres de Dios, Jehová Shalom, que aparece allí en Jueces 6:24, dice entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz, o el Señor es mi paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Shalom, el mensaje se titula así. Como cualquier diccionario de calidad promedio lo indica, significa paz, integridad, calma, tranquilidad, un saludo de bienestar. Antiguamente, la iglesia donde yo me nací, terminaba la reunión o te encontrabas con algún hermano por allí y le dabas la mano y le decías la paz del Señor. Muy interesante, la paz del Señor. Significa un saludo de bienestar. La tradición judía sabía que es tiempo de uno de los apodos secundarios para Dios, ya que en la fuente original de todo Shalom está Dios. Cuando se dice Shalom también se está nombrando a Dios. La paz de Dios, cuando se dice Shalom, la paz de Dios sobre tu vida. Por medio de la raíz lingüística de Shalom la podemos vincular con Leshalem, que significa completar, retribuir, pagar, compensar. Y no es extraño que ambas voces estén vinculadas, puesto que el verdadero shalom no es la ausencia de conflicto. Repito esto porque esto es interesante, porque algunos piensan que la paz de Dios es estar en la cama, en la hamaca espiritual paraguaya, hamaca paraguaya espiritual, como siempre digo, y estar en paz sin que nadie me moleste. No, el shalom no es la ausencia de conflicto o la cesación de las hostilidades, sino que el shalom se construye al equilibrar lo que está en desbalance, al promover la justicia y la integridad, la íntegra equidad. ¿Cómo es que se alcanza este equilibrio, este verdadero equilibrio que redunda en un estado de shalom, de paz? Porque aún los que meditan y hacen yoga y esas cosas buscan el equilibrio, la paz mental. Exclusivamente al comportarnos de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Diciéndolo en otras palabras, obedeciendo su palabra, haciendo caso a su voluntad. Entonces tendremos al Dios de Shalom. Si hacemos caso a su voluntad, somos buenos. Si no hacemos caso a su voluntad, somos malos. Es así de claro. Dice Juan por allí, el que es de Dios nos oye, es decir, escucha y obedece. El que no es de Dios no nos oye, significa no le importa nada, no obedece, no le interesa nada. Entonces ahí está la diferencia del que tiene paz y del que no tiene paz. La obediencia, ¿bien? Como todo tiene que ver con todo. Dice Isaías, en hebreo es Yeshia, no hay shalom para los malos, dice Elohim. Interesante como lo dice aquí Isaías 57:21. No hay paz, no hay shalom para los malos. Dice Isaías 57:20, pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca están tranquilos. O sea, no tienen paz, están nerviosos. ¿Conoces a alguna persona así? Que está todo el tiempo nervioso, todo el tiempo, ay, no, ay, sí. No, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. Mira qué expresión que utiliza, ¿no? Y dice el versículo 21, no hay paz para el perverso, dice mi Dios. Isaías
57, 20 al 21. Así pues, los adoradores de falsas deidades, los pecadores, los inescrupulosos, los impíos, los rebeldes, los profanadores de la verdad, los que luchan, como dice Romanos capítulo 1, los que contienden con la verdad, los peleadores, están ajenos de Dios. Nunca sabrán qué quiere decir realmente shalom. Oirán la palabra, pero no la experimentarán nunca. Por eso, el verdadero cristiano puede estar pasando una situación bravísima, que si le pasa a otro, no sé, capaz de tirarse de arriba del puente. Pero este está en paz. Llora, sí, se duele, tiene días de lutos, pero está en paz. No hace mucho tuve que despedir a una amiga que amaba al Señor y ella estoy seguro que se fue con el Señor porque hasta el último momento adoró al Señor, aún a pesar de su enfermedad. Y el viudo, el esposo, él decía, yo voy a ser fiel al Señor para poder encontrarme, reunirme nuevamente con ella. Eso, amado, es realmente tener la paz de Dios. Mientras todos los parientes que no eran cristianos lloraban a mares, él estaba, sí, dolido, pero él estaba consolando a los otros. Qué interesante, ¿no? Esa es la paz de Dios. Obviamente, yo le decía a este hermano, yo sé que cuando pasan los días y llega el día que quieras tomar mate, te sientes a tomar mate y veas el otro lado vacío, o la cama, etcétera, esas cosas cotidianas obviamente duelen mucho y va a llorar en su soledad, pero con la paz del Señor. De eso se trata. No se trata ausencia de tristeza, ausencia de dolor, ausencia de problema, no, se trata de estar llenos de la paz de Dios, aún a pesar de. El Señor Jesucristo también es catalogado como el príncipe de paz. Es el pacificador de Dios. Efesios capítulo 2, 14 al 15, si me querés acompañar. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz, dice esta versión. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Es decir, y tomándonos de la mano nos trajo a la presencia del Padre y nos presentó a él. Dice Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amado, amada, Jesús te da paz. Jesús me da paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, en el mundo tendréis aflicción, dice la otra versión. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Fíjate, ahí está la paz. ¿Habrán tribulaciones y pruebas? ¿Tristezas y luchas? Bueno, lo dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. O sea que aflicciones va a haber, pero también nos está diciendo tengan la paz. Yo he vencido al mundo, anímense. Por otra parte, el Espíritu de Dios es el Espíritu de paz y aplica y proporciona la paz de Dios en nuestros corazones. Gálatas 5:22, que lo hemos estudiado en nuestra congregación allí en Banfield hace un tiempo. Dice Gálatas 5:22, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, etc. El pacificador se basa en esa fuente constante de la paz de Dios. Es como un manantial. Nosotros hemos tenido en un viaje la posibilidad de tomar agua del manantial. Y esos son el deshielo que vienen de las cumbres de las montañas nevadas
y va cayendo y eso se va purificando entre las piedras. Y la verdad que es el sabor de esa agua es muchísimo más rica que la mejor agua mineral que compramos en el kiosco. ¿Pero por qué? Porque ahí emana, está conectado a la fuente, que es la misma montaña, el deshielo que produce los manantiales. Entonces, vamos a tener paz si estamos conectados a la cumbre, si estamos conectados a la fuente de agua viva. Si no estamos conectados, no vamos a tener paz. Solo un hombre en Cristo puede vivir este tipo de paz cada persona. Se trata de uno verdadero, no hay nadie como ellos. Son diferentes porque son los hijos de Dios, aquellos que tienen la paz. El claro objetivo de la paz es que el Señor Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Todo lo que hago es para la gloria de su nombre. Todo lo que digo es para la gloria de su nombre. Todo lo que dejo de hacer es para la gloria de su nombre. ¿Te das cuenta? Ha dejado a un lado sus propias ambiciones egoístas, la persona que es pacificador, y trata continuamente de glorificar a Dios en todo lo que hace. Jesús es nuestro mejor modelo para ser un pacificador. Su preocupación era siempre glorificar al Padre. Cuando Él ora allí en Getsemaní, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te glorifique a ti. Juan 17. Pacificadores. Shalom. O sea que de la palabra paz derivamos a que tenemos que nosotros, llenos de esa paz, ser pacificadores. El pecado es el enemigo de la paz. Cuando una persona está mal, sobre todo un cristiano, hablamos de cristianos, que está mal, es porque el pecado lo pone en un conflicto y le quita la paz. Y evidentemente eso se ve en sus acciones, en sus palabras, en sus reacciones, en sus hemos predicado eso una vez, resentimientos, vuelve a sentir lo que le hicieron porque no tiene paz en su corazón, no perdonó. El pacificador perdona, el pacificador olvida, el pacificador da una nueva oportunidad. No vive, no va hasta el fin de sus días, ¿sí? No lo perdono nunca más por lo que me hizo. El pacificador, el convertido, el nacido de nuevo, perdona. Yo sé que me podrá decir, pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. Perdona, sea lo que sea, y déjalo en las manos de Dios. Los creyentes que viven en el pecado son una gran fuente de perturbación. Tenemos que mantener cuentas claras con Dios a causa de nuestros pecados, amados. Miren, cuando yo era joven, mi pastor en aquellos tiempos siempre decía, confesale, o él enseñaba, ¿no? Confesale al Señor tu pecado, con nombre y apellido. No le digas, Señor, tú sabes todo, amén. No, usted está tapando bajo la alfombra toda la mugre, ¿no? Sino decir, Señor, soy un mentiroso. Señor, soy un lascivo. Señor, soy un ladrón. Señor, estoy practicando esto que no es tuyo, Señor. Confesale y pedirle perdón y arrepentite, y el Señor va a obrar en tu vida. Tan pronto como el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos convence, debemos confesar y apartarnos de esos caminos. Y entonces vamos a comenzar a devolver, el Señor nos devuelve la paz entre mi persona y Dios. El pacificador revela la guerra espiritual, pasando por el mundo. Es sal, es luz, que apunta a la justicia de Cristo. Obviamente, esto molesta al impío. Si vos sos una persona justa, que vive en santidad, que tu vocabulario es correcto para el oyente, que sea agradable, y el que te conocía, que antes eras un boca sucia, que eras un mujeriego, que eras un ladrón, y Dios cambió tu vida, obviamente, a tus ex amigos y a tu vecina que habla tontera y media, no le gusta hablar con vos porque vos sos una persona, te trata de religioso, de que te manda la parte, de que sos un legalista, te dicen algunos cristianos, a cristianos que se dicen ser cristianos, te acusan de legalista porque querés vivir en santidad. Qué interesante, ¿no? Bueno, la paz de Dios produce todo eso. Estamos en paz con Dios y estamos en paz con el prójimo. Pacificadores. Pacificadores son los discípulos que se esfuerzan por evitar la controversia, el conflicto,
Atención, no son fuerzas de paz. Por ejemplo, se disfrazan de soldados, porque bueno, eso ahora gracias a Dios, gracias a Dios a esta situación que estamos viviendo se terminó un poco el circo, pero antes hacían grandes eventos multitudinarios, hasta sé de una iglesia que, miren, el trabajo que hacían, amados, agarraban palos de escoba, le ponían ahí una formita como un rifle, pintando ahí los palos, los hermanos, para después ir a la iglesia con todo vestido de verde, todo camuflado como soldado, y ahora decir, yo soy un guerrero de Cristo, yo vengo por la paz. Amados, esos son tonteras. Yo declaro paz en este territorio, a 7 cuadras a la redonda, y hago un montón de cosas. No, más bien somos responsables activos de la paz, desde nuestros hogares hacia afuera. No en la iglesia, desde nuestros hogares hacia afuera. Los verdaderos pacificadores usan su influencia para reconciliar partes opuestas, como les dije al principio, en donde hay luchas y contiendas entre personas, entre familias, peleas, grupos, hasta iglesias que están. La iglesia de la Palomita está peleada con la iglesia del Cuervito, ¿no? Entonces, bueno, es bueno buscar la pacificación entre las personas e ir a la fuente que es Cristo. Y Él revela la verdad de las cosas. Los pacificadores, el pacificador es una obra de Dios, la pacificación es una obra de Dios. La historia está llena de los fracasos de los acuerdos de paz hechos por el hombre. La verdadera paz se logra solo por aquella hemorragia santa. Como diría quizás Spurgeon en algún sermón suyo, cuando el Cristo pierde toda su sangre, ocasionando una pacificación por su sangre, por esas heridas, por el flagelo recibido. Aquel día cuando se entregó para salvar a los pecadores, y a estos pecadores que somos nosotros. Y los pecadores pueden alcanzar la verdadera paz, el verdadero shalom con Dios. La paz, amado, no se logra viajando a un lugar paradisíaco, yéndose, no sé, a Chile, al sur de Chile o al sur de Argentina, o viajar, no sé, a algún lugar paradisíaco, lejos de la civilización, en una casita, así tipo la pradera de los Ingalls. No, amado, porque si, como yo dije alguna vez, te podés ir al Everett, decís, me escapo de todo, me voy de todo, me tiene harto mi esposa, me tiene harto mi jefe, el pastor ya no lo quiero escuchar más, todos son un problema, me voy al Everett y ahí se compra una casa en la montaña del Everett. Pero cuando llega a aquel lugar, después de tanto caminar y subir a esa montaña, entra a la casa, va al baño y encuentra un espejo y se da cuenta que ahí se encuentra su problema. Su problema es él, no está en paz con Dios, no está en paz con él mismo y no está en paz con nadie. Los pacificadores, por medio de este mensaje, traen a los pecadores a Cristo para que puedan tener paz con Dios. Esa es la verdadera obra, el objetivo del Señor, del pacificador. Traer pecadores a los pies de Cristo. Pacificador hace que Dios y el pecador se pongan en paz a través del mensaje del Evangelio. Cuando los corazones se cambian y las enemistades se retiran, el hombre puede tener un objetivo común, traer la paz. Amados, hay que tener en cuenta que la paz de Dios no es la paz a cualquier precio. Dios trajo el pecado y la intemperie y se ocupó de él. Él trajo el pecado a la intemperie, o sea, lo sacó hacia afuera, lo puso en relieve. Dios hizo las paces con el hombre depravado. Dios agarró y a través de la ley, porque dice, porque la letra mata, la ley lo que hace nos muestra la suciedad. Es como el espejo, nos muestra cómo estamos. Cuando te levantás, ¿cómo te levantás? Peinadito, los dientes bien cepilladitos, bien perfumaditos, los ojitos limpios. No, todo lo contrario. Entonces el espejo te va mostrando y a medida que, bueno, ahí más o menos, como la Cenicienta te va hablando, bueno, más o menos va quedando ahí, ¿no? Pero el espejo te va mostrando. Bueno, en la palabra de Dios no te permite más o menos. Es o eres o no eres. Entonces la palabra de Dios es el espejo que nos muestra cómo estamos y cómo Dios quiere que estemos. Dios trajo el pecado hacia afuera. Dios hizo las paces con el hombre depravado a costo inmenso, es la sangre de Jesucristo.
derramada en la cruz. Que el Señor nos ayude. Cualquier otro concepto de paz es una paz ficticia, como por ejemplo la paz económica. No, tengo dinero, estoy en paz. Hay personas que le falta la plata o ve que ya se le termina y ya empieza como el osito ese del dibujito animado, empieza a dar vuelta y empieza, el osito Barney, ¿no? Empieza desesperado a caminar para todos lados a ver cómo hace para conseguir dinero. No se siente hombre o no se siente no sé qué porque no tiene dinero. La paz económica, amados, no es la paz de Dios. Estar tranquilo, poner 4 perros Rottweiler y electrificar toda la reja y poner un vigilancia privado. Ahora sí me acuesto en paz porque voy a dormir. Mira, sí, como le dijo el Señor a aquel rico, el rico estaba rodeado de toda riqueza, de todo confort y dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces el alma es lo que necesitamos. Necesitamos estar en paz con Dios. La paz verdadera con Dios, amados, es un tesoro carísimo, invaluable, no es gratis, no es baratija, porque costó la sangre de Cristo. Que sea gratis no significa que sea baratija. No debemos comprometernos con la verdad solo para lograr una falsa paz. En el momento que lo hacemos, estamos corriendo un peligro terrible. No juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Paz con Dios. Los pacificadores están en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y dice el versículo 11 de Romanos 5, así que ahora podemos alegrarnos porque por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Se trata de una observación válida que todas las otras bienaventuranzas actúan en consecuencia a la gente que son pacificadores. Porque está el pendenciero, está el busca riña, el que le gusta la pelea, el que le gusta discutir, el que te busca a ver la falla para, ahí te equivocaste, viste que vos también sos. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser pacificadores. Es muy feo la persona que solamente está contendiendo, porque esa persona no tiene paz con él mismo, porque no tiene paz con Dios. Dice la palabra del Señor que del corazón sale una lista de cosas que impiden a los individuos ser constructores de paz. Marcos capítulo 7, versículo 20 en adelante, y entonces agregó, dice el Señor, es lo que sale de su interior lo que contamina. ¿Se acuerdan cuando el tema del lavarse las manos y todo eso? La liturgia judía. Pues de adentro, versículo 21, Marcos 7, 21, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, las calumnias, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan al hombre. El Señor. El corazón debe ser purificado, amado, de este mal, antes de que el hombre se autodestruya por el pecado. Para encontrar la verdadera paz, debe erradicar de su corazón todo esto. Y el cambio debe de realizarse de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay algunos que más o menos medio como que se convierten. No existe eso, medio convertido, ¿no? O falso convertido. Como que medio que se convierte, se compra una Biblia, una Thompson o alguna de esas grandes, se compra un traje, algunos se compran un traje color rojo, pantalón rojo, camisa blanca y corbata roja. Y ahí sale con su Biblia y va a la iglesia. Pero no hubo un cambio desde adentro. Es toda apariencia. Por eso el Señor le dice a aquellos hombres que se vestían como santos, ustedes son como sepulcros blanqueados, pero por dentro huesos muertos, putrefactos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente pacificadores y estar llenos de tu paz y estar en paz contigo. Paz es un fruto del Espíritu, como lo dije hoy anteriormente. Paz, pacificador, paz con otras personas.
Alguien dijo, no hay trabajo más semejante al de Dios que hacer paz en este mundo. Pacificadores demuestran que son hijos de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mediante el uso de todas las oportunidades para lograr la reconciliación con los demás. Dios es un pacificador, y los que son pacificadores son como su Padre, como Dios. En tu trabajo hay conflicto, vos tenés que ser un agente de paz. Tenés que traer paz, tenés que traer equilibrio, tenés que traer cordura. No sumarte a la locura, me salió un verso. Por eso dice Dios en su palabra, 2 Corintios 5:18, y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Jesús el Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está, reconciliación y pacificación es exactamente lo mismo. Porque ciertamente, dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en el Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Es lo que estamos haciendo ahora. Os rogamos en nombre del Cristo, reconciliaos con Dios. Amado, amada, reconciliate con Dios. Ya no vivas una religión, ya no vivas una apariencia, reconciliate con Dios. No sabes si mañana podés estar en pie. No sabes si mañana no estás en otro lugar. Los pacificadores tratan de vivir en paz con los demás porque están en paz con Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos ministre a través de su palabra. ¿Cuál es la recompensa del pacificador? El pacificador disfruta de la verdadera paz interior. Entendeme, existe una verdadera paz interior. Y esa paz interior se da solamente con una relación estrecha con Dios. Entonces yo puedo tener una relación con mi esposa, con su esposo, con sus hijos, con su padre, y así con los demás. Dios ha hecho la paz con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y termino ya con esto, mis amados. Sé que es difícil estar atentos a una pantalla, sé que hay distracciones y hay cosas que a veces nos sacan de la atención, pero creo que el centro del mensaje está entregado. Termino ya con esto. Éxodo 4:18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Bueno, eso es una expresión, shalom, ve en paz. En este texto, shalom significa, cuando vos lo buscás en la traducción, con esa herramienta que es el diccionario Strong, vos buscás el texto y aparece la misma palabra, pero según el contexto tiene diferentes significados. Y busqué estos dos textos, ahora voy a leer el otro, a propósito, para ver la diferencia. Ahí le dice Jetro a Moisés, ve en paz, cuando Moisés va a Egipto a hacer lo que Dios le mandó. En este texto, paz proviene del vocablo hebreo shalom, que significa ve seguro, bien, que Dios te prospere, ve en amistad, pastos delicados, llega a salvo, llega con bien, victorioso. Aquí vemos a Dios enviando a Moisés a Egipto y su suegro Jetro dándole la bendición, diciéndole ve en paz. Bien. Pero si busco otro texto, allí nomás en Éxodo, capítulo 24:5, dice, y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahí también aparece la palabra shalom en su derivado. En este texto, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, aparece la palabra paz, que proviene del vocablo hebreo shalom o shalem, que significa, interesante, reciprocidad. En este caso, hacia Dios.
Fíjate cómo se logra la paz también con Dios, ¿eh? No solamente el sacrificio de Cristo nos puso en paz con Dios, sino que tenemos que estar permanentemente en paz con Dios a través de nuestra obediencia. Y aquí está el significado. ¿Qué significa shalom o shalam en este caso? Cuando los hijos de Israel ofrecieron holocausto y animalitos a Jehová en un sacrificio de paz. Significa pago a Dios. Significa castigo. Como dice el apóstol Pablo, yo castigo mi cuerpo, yo crucifico mi carne. Eso es una ofrenda de paz. Como dice, olor grato, sacrificio vivo. Eso significa ofrecer, quemar, retribuir, tributar a Dios. Sacrificio voluntario de agradecimiento. Cuando uno canta al Señor, ¿viste? Cuando cantamos, recién cantamos, eso es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de gratitud, una acción de gracia. Eso es shalom. Eso también significa shalom. Dar al Señor un tributo, ofrecer una ofrenda de paz, de agradecimiento, también de sacrificio, negarme a mí mismo, decirle no al pecado, decirle no a muchas cosas. Eso es un sacrificio vivo para el Señor, un sacrificio de paz también. Él es nuestra paz porque Él mismo constituyó a que podamos estar en paz con Dios. La promesa es que serán llamados hijos e hijas de Dios, si son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Si vos querés parecerte a Dios, amado, amada, debes indefectiblemente ser un pacificador. Debes amar lo que Dios ama y debes odiar lo que Dios odia. Todos los creyentes, todos los cristianos son hijos de Dios, obviamente. Pero hay un sentido en el que los pacificadores están cumpliendo plenamente lo que Dios quiere que sean sus hijos. Esta persona es realmente lo que su nombre lo indica, un hijo de Dios. Llevar el título hijo de Dios es barato, es fácil, pero realmente comprobarlo siendo un pacificador, no siendo un echador de leña al fuego, porque ese es el contrario al pacificador, no siendo un juez condenador, que es lo contrario a ser un pacificador, sino realmente llevar a las personas. Hoy el Señor me impartía una palabra de que debemos volver por los caídos. Hay muchos que están heridos, hay mucha gente que está herida, hay muchos hermanos que se han apartado de la iglesia, que se han apartado del grupo de la iglesia, otros se han alejado, otros se han ido al mundo. Si conoces a alguno, te animo a que actúes como esta semana como un pacificador. Llámalo por teléfono, pregúntale cómo está y hablale de Dios, hablale de esto, de que el Señor vino a ponernos en paz con Él. Y que si no hay paz en el corazón es porque estamos lejos de Dios. El problema es tan profundo en el corazón de la humanidad que tiene que haber un cambio radical. Sabemos que irán de mal en peor. Sabemos que no va a haber una conversión nacional, mucho menos mundial. Es más, las iglesias están cada vez más vacías. Pero bienaventurado sos vos que estás escuchando la palabra de Dios. Bienaventurado que estás ahí porque sos un hijo de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Él lo va haciendo uno a uno. Él va trabajando en cada uno de nosotros conforme a su sabiduría. Procuremos, amados, la armonía. Que haya armonía en la iglesia. Tratemos de edificarnos unos a otros en amor. Esto es Romanos 14, 19. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por su paz. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el privilegio que me das, Señor. No busco, Padre, reconocimiento, no busco, Señor, no ando buscando fama ni aparecer por la internet. Es el medio que hoy nos diste para compartir, sino tu palabra, con corazones humildes, sometidos a ti, Señor, tratando, Padre, de edificar a mis hermanos, como tú le dijiste a Pedro, Señor. Le preguntaste 3 veces si te amaba. Y después le dijiste, apacienta a mis corderos. Edifica a tus hermanos. Señor, si uno
si uno solo decide volverse a ti por la predicación que sale de mi boca, Señor, que es tu palabra, valió la pena todo lo demás, Señor. Valió la pena sufrir las críticas, valió la pena, Señor, la renuncia a muchas cosas, valió la pena porque el tesoro más grande, Señor amado, eres tú. Y ayúdanos, Señor amado, a serte fiel a tu palabra. Todas las demás cosas serán añadidas. Yo sé que algunos están sufriendo, que algunos están preocupados, no saben si van a perder su trabajo, tienen problemas económicos, tienen miedo a veces a esta cuestión del virus. Pero, Señor, si estamos en paz contigo, Señor, esa paz nos llevará a ser prudentes también, a ser sabios, a no tomar a la ligera esto de la pandemia. Y a llevar paz a la gente, a decirle, sí, es verdad. Y ahí podés tener la oportunidad de predicarle, decirle, viste, a causa del pecado el mundo ha caído, el cuerpo es débil, se puede morir, pero el Señor murió en la cruz para darnos vida eterna y aún el cuerpo será vivificado en un futuro no muy lejano. Bendice a mis hermanos, Padre, a todos los que están atentamente escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.